El único retrato sobre esta técnica procede del historiador griego Heródoto, que visitó Egipto en el año 450 antes de nuestra era. El gran sacerdote que representaba a Anubis, el dios de los embalsamadores, precedía el ritual mientras se entonaban los sortilegios que la ocasión requería. El primer paso era la preparación de las especias, las resinas y los aceites. Después se retiraba el cerebro. Se extraía a través de las ventanas de la nariz con un garfio de metal. Entonces se vertía aceite caliente, una mezcla de resina y cera de abeja dentro del cráneo donde debía solidificarse. Después se realizaba una incisión en el abdomen para extraer los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos. En este paso resultaba fundamental actuar rápidamente, ya que a causa de su alto contenido de agua, los órganos internos son la primera parte del cuerpo que se descompone. Los órganos se momificaban por separado. Una vez disecados, eran escrupulosamente lavados y ungidos en aceite y resina. Seguidamente se envolvían en lino y se colocaban en uno de los 4 vasos, canopos rituales con inscripciones dedicadas a los dioses, los 4 hijos de Horus, pidiendo su protección. El corazón era considerado la sede de la sabiduría y se dejaba en su sitio. Los riñones, en cambio, eran ignorados ya que se desconocía su importancia. Después de cubrir el cuerpo con natrón, un conservante natural formado por una mezcla de carbonato sódico y cloruro sódico que tenía la misión de extraer la humedad de los tejidos. Pasados 40 días se eliminaba el natrón, se ungía el cuerpo con aceite y rellenaba de tela para conservar la forma. Al egipcio medio, la momificación le suponía 2 meses de sueldo y 2 meses más para pagar la máscara, pero era un gasto que valía la pena. Los egipcios creían que el espíritu de una persona sobrevivía después de la muerte, pero necesitaba alimento. Si el cuerpo quedaba irreconocible, el espíritu pasaría hambre y su vida en el más allá pasaría peligro. Una momia era una póliza de seguros contra el olvido. Ya en el año 4000 antes de nuestra era, los muertos egipcios eran enterrados en tumbas poco profundas en el desierto. La arena caliente y seca eliminaba de manera natural y evitaba la multiplicación de las bacterias y la descomposición. Más tarde, cuando las ceremonias se volvieran más complejas, se pusieron los cadáveres en cámaras profundas, pero sin el calor seco de la arena del desierto, la descomposición era inevitable. Para conservar el cuerpo, los egipcios tomaron de ejemplo la naturaleza y desarrollaron el arte de la momificación. En 1997, un equipo de arqueólogos dirigidos por René Flierman estaban explorando un cementerio de la antigua capital del Alto Egipto cuando encontraron algunas tumbas que habían sufrido pocos daños. Aunque la mayoría habían sido saqueadas en la antigüedad, los restos todavía se encontraban en bastante buen estado. El cuerpo de una mujer adulta de entre 20 y 35 años de edad estaba cubierto por una estera y rodeado con 7 vasijas con ofrendas de alimentos. Murió alrededor del año 3500 antes de nuestra era y su cabeza, manos y brazos habían sido envueltas en estrechas tiras de lino.
Hasta aquel momento era la momia artificialmente conservada más antigua tratada del año 1950 antes de nuestra era. Pero el descubrimiento de la resina en la piel y la tela de alguno de los cuerpos sugiere que los egipcios estaban experimentando con el arte de la momificación unos 500 años antes de lo que se pensaba. Con el tiempo mejorarían su técnica. Las vendas eran de lino cortado en tiras y anchuras diferentes. Algunas tiras eran tejidas especialmente y otras procedían de materiales utilizados en rituales y algunas eran prendas del hogar como vestidos y sábanas. El torso se vendaba en capas de varios centímetros de anchura. El proceso se prolongaba durante más de 2 semanas y era necesario mucho material. Los vendajes de una momia alcanzaban una longitud de 800 metros. Entre las capas de vendas se escondían amuletos en lugares específicos del cuerpo. En algunas momias se han hallado muchos. Solo en Tutankamón tenía 143, bastantes en oro. Algunos eran imágenes de los dioses, otros símbolos de eternidad y fuerza. Pero el más importante era un escarabeo situado sobre el corazón, casi siempre era una piedra verde muy compacta y representaba el renacimiento. Un sortilegio escrito en el reverso aseguraba a su propietario que su corazón no le traicionaría el día del juicio. Oh, corazón mío, que me dio mi madre, no prestes testimonio contra mí. Rogaba al difunto. Después de un rito con los dioses y que el difunto se considerara inmortal, una máscara de oro puro colocada sobre su cara le garantizaba la vida eterna. La preparación de una momia solo era el primer paso para la búsqueda de la eternidad. El funeral seguía una serie de ceremonias preestablecidas. Finalmente se colocaba el sarcófago en la cámara del sepulcro y se sellaba la tumba.